Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Los eventos siguientes resultaron ser implacablemente agitados. Empecé enviando a Mase Tyrell a Braavos con una pequeña delegación para renegociar los términos con el Banco de Hierro. La deuda de la corona se había disparado bajo el reinado de Robert Baratheon, y los Lannister solo la habían empeorado con sus gastos de guerra. El Banco de Hierro era famoso por cobrar sus cuotas. Financiaban a tus enemigos si no pagabas. Eso era lo que pasaba con la política. La fuerza bruta no siempre conseguía el éxito. O sea, sin duda podría ir allí y quemar Braavos por completo, pero también existía la posibilidad de que me asesinaran 100 hombres sin rostro. Incluso Viserion estaba en peligro. Yo diría que los hombres sin rostro eran uno de los poderes más peligrosos que podían enfrentarse a mí, a la par del inmortal imperio de Yti. Así que Mase iría al Banco de Hierro a pedir más tiempo. Para entonces, yo habría derrotado a los Lannister, les habría quitado su riqueza y habría pagado la deuda con dinero de los Lannister. Cersei haría un buen papel, entonces. Una de las razones por las que la mantuve con vida. Elegí a Mase para esta tarea en parte porque los Tyrell tenían mucho dinero, y su presencia indicaría a los banqueros que el trono ahora contaba con aliados adinerados. Pero lo más importante es que lo mantenía alejado de la corte mientras yo consolidaba mi reinado. Aunque Mase no estaba cerca de su madre, seguía siendo una persona molesta. Era manso, pero testarudo. Siguió pidiendo cosas torpemente hasta el final. Hecho esto, me concentré en otras tareas importantes. Más tarde, me encontré con Bronn, el actual comandante de la guardia de la ciudad. El antiguo mercenario había sobrevivido a la batalla de Aguas Negras, y decidí no matarlo como a los demás soldados. Aún conservaba esa peligrosa arrogancia, aunque se había arreglado un poco para la ocasión. Su armadura negra relucía, e incluso se había molestado en recortarse la barba. Casi esperaba reemplazarlo de inmediato. No era leal a Tyrion, pero al fin y al cabo seguían siendo amigos. Pero nuestro encuentro me hizo cambiar de opinión. Amaba el dinero, y mientras recibiera dinero y lujos, permanecería leal. Hombres como estos eran más confiables que quienes pretendían ser nobles. A diferencia de los nobles, que hablaban con floridos acertijos, Bronn fue refrescantemente directo sobre el estado de la ciudad. La guardia de la ciudad estaba escasa de personal y era corrupta, pero él tenía planes para solucionar ambos problemas si contaba con los recursos necesarios. Su gracia, la mitad de estos capas doradas no distinguen el culo del codo, me dijo sin rodeos. Pero deme un mes y su oro, y los haré reparar o los enviaré. Me gustó que no se escondiera tras falsas promesas. Sabía exactamente lo que necesitaba. Una ciudad que funcionara a la perfección y se mantuviera leal. Tras sobrevivir como mercenario durante tanto tiempo, Bronn comprendió que la lealtad se compraba, no se daba libremente. También supo respetarme, a pesar de ser mercenario, y de que al principio me había conocido como compañero mercenario. Pero sabía cuándo adaptarse. Perfecto para gestionar una ciudad llena de espías y asesinos. El resto de la semana transcurrió confuso. Me reuní con Robb y le pedí que le enviara una carta a Jon Nieve, de la Guardia Nocturna, preguntándole qué estaba pasando allí. Le comenté sobre el refuerzo de las defensas a lo largo del muro, pero no vio ninguna razón para hacerlo. Así que decidí continuar con ese tema solo cuando Jon respondiera. Le contaría a Robb las novedades sobre los caminantes blancos. De lo contrario, sería sospechoso que supiera todo esto y, además, mis palabras no serían tan confiables. Tras esa reunión, me pregunté sobre el vidriagón de Rocadragón. Dudaba si debía empezar ya el envío, pero decidí no hacerlo. Debería visitar Rocadragón después de regresar de Meereen. Pasé los siguientes días revisando candidatos para la Guardia Real. Encontré algunos buenos para cubrir las vacantes, pero ninguno para el puesto de Lord Comandante. Me molestó que la leyenda viviente Ser Barristan Selmy se hubiera ido con mi hermana. Ahora bien, ¿dónde puedo encontrar un Lord Comandante apropiado? Sin respuestas, pasé a la última tarea importante. Me aseguré de preparar las habitaciones para la próxima visita de Yara Greyjoy, asegurándome de que fueran dignas de una aliada, pero no demasiado lujosas. Los hijos del hierro preferían la practicidad al lujo, aunque al final decidí suspender esa reunión hasta que regresara a Desembarco del Rey. Ya había tardado bastante. Todos estos deberes reales requerían mucho trabajo. Unas semanas después de mi boda, era una tarde. Caminaba por los pasillos de la Fortaleza Roja con Ross a mi lado, en voz baja, mientras me daba informes de su creciente red de informantes. Las fuerzas Lannister se han retirado a Roca Casterly, su gracia.
No han visto a Lord Tywin en semanas. Usan la excusa de que está enfermo. Pero creo que solo se esconde. Hizo una pausa, revisando un pequeño pergamino. Y Meñique ha sido visto en el valle. Al parecer, está cortejando a Lysa Arryn de forma bastante agresiva. Están follando. Envíale una carta a Lysa. Dile que Meñique es un criminal que huyó de su puesto como maestro de la moneda y que está obligada a devolverlo a la corona. No me escuchará, y eso me dará una excusa para ir a su castillo, dije, haciéndola asentir. Apenas escuché el resto de su informe mientras atravesábamos un pasillo con altos ventanales. La luz del sol entraba a raudales, reflejando las motas de polvo que danzaban en el aire. Me detuve bruscamente, atraído por la vista. Desembarco del rey se extendía ante mí, transformado respecto a la ciudad a la que me había acercado meses atrás. Los estandartes Targaryen ahora decoraban cada edificio prominente. Los trabajadores se apresuraban a reparar los daños de la batalla. Cerca del puerto, los barcos descargaban provisiones, grano del dominio y madera del norte. Este lugar está cambiando, murmuré, más para mí que para Ross. Se puso a mi lado, siguiendo mi mirada por la ciudad. Para mejor, diría yo. La gente común ya no se muere de hambre. Incluso el olor ha mejorado. Aunque dudo que la ciudad vuelva a oler a jardín. El olor, me reí entre dientes. Un verdadero milagro. Necesito que ese olor se reemplace por completo con flores y perfumes pronto. Aunque dudes que huela a jardín, tenemos que conseguirlo. ¿De verdad, su gracia? Sí, cariño. La miré. La que antes era una prostituta ahora era una dama elegante, con un vestido noble. La acerqué más a mí y se dio sin resistirse. Tengo grandes planes para este reino. Me alegro, dijo con una cálida sonrisa. Ya no intentaba ser tan profesional conmigo. Me gustó esa decisión. Haré que tus planes se hagan realidad. Sé que lo harás. Sueño con una ciudad con mejores condiciones de vida que esta, Ross. Me aseguraré de que los plebeyos vivan como reyes en el futuro, aunque para entonces yo viviré como un dios. Eso te incluye a ti, dije. Serás mi pincel para pintar esta ciudad de nuevo. Eso me llenará de vida, respondió Ross con voz llena de amor. La verdad es que no hace falta tanto. La gente no quiere vivir como reyes. Solo necesitan sentirse seguros. Y alimentados. Ya lo estás logrando gracias a los Tyrell. ¿En serio? Eso está bien, dije, un poco curioso. ¿Crees que son felices? Margaery sale a reunirse con los plebeyos y pasa tiempo con ellos, y dice que son felices. Está logrando que acepten de nuevo a un Targaryen en el trono. Creo que los plebeyos la aprecian más que a Sansa. A estas alturas, puede que yo también. La pobre Sansa aún no ha descubierto cómo jugar a este juego. ¿Por qué no le enseñas el camino? La conoces desde hace mucho tiempo. Me contaba cómo la tratabas como a tu hermana menor durante mucho tiempo. Ross lo consideró, ladeando la cabeza. Eso hice. Pero, no estoy segura de si le parecerá bien que intente ayudarla. Podría pensar que intento manipularla, está bien. Bueno, si tú lo dices. Tienes razón en que a los plebeyos les gusta más la Tyrell. Aceptan a quien los alimente y no los golpee. Así que supongo que ayudaré a Sansa, para equilibrar las cosas, dijo. Espera una Sansa diferente para cuando regreses. Todavía estaba en mis brazos, y la empujé suavemente contra la pared. Me incliné hacia adelante, capturando sus labios, y ella cedió, gimiendo por mí. Ross realmente sabía cómo excitar el cuerpo de un hombre con el mínimo esfuerzo. Mientras sus manos recorrían mi cuerpo, sintiendo mis músculos, quise follármela hasta dejarla sin sentido allí mismo. Pero hay algo más. Dudó una vez que me aparté del beso. La gente habla de ti. El rey dragón que apareció de la nada con alas doradas y devolvió la vida a la ciudad. Ahora los niños juegan a ser dragones. Sería demasiado atribuirle eso a Margaery. Eres todo culpa tuya. Al fin y al cabo, los salvaste del ataque de Stannis. Eso me alegró más de lo esperado. Ese era el plan. Hacerlos sentir agradecidos. Me alegra que esté funcionando. Por eso maté a tantos soldados durante el motín, cuando la gente le lanzaba piedras a Joffrey, mientras salvaba a civiles. Los mitos y las historias pueden ser herramientas poderosas. A veces más poderosos que los ejércitos, asintió mientras se inclinaba y me besaba la nuca. Aunque hablando de ejércitos, los dormienses, un guardia corrió hacia nosotros, con su armadura resonando al detenerse derrapando e hizo una profunda reverencia. No me separé de Ross, con la mano bajo su túnica, tocándole el pecho. El guardia era un hombre mayor, así que sabía que debía mantener la cabeza gacha mientras informaba.
Su Gracia, Brienne de Tart ha llegado a Desembarco del Rey. Trae noticias. La cabeza de Ross se giró bruscamente hacia él. Brienne. La dama caballero de las tierras de la tormenta. Su Gracia, oí que Lady Catelyn le encargó traer a Jaime Lannister a Desembarco del Rey hace un par de meses. Finalmente regresó. Como estaban haciendo un desvío, recorriendo medio continente a pie, tardaron meses. Sí, Su Gracia. Ella, el guardia se movió incómodo. Brienne de Tarps. La guerrera que una vez juró lealtad a Renly Baratheon y luego a Catelyn Stark. En la historia que conocía, reflejada en esta realidad, se le había encomendado la tarea de devolver a Jaime Lannister a Desembarco del Rey a cambio de las chicas Stark. Pero esa era una cronología diferente, una historia diferente. Sansa ya estaba aquí, casada conmigo. Y Arya, bueno, seguía desaparecida. ¿Había tenido éxito Brienne esta vez o había fracasado como en el canon? ¿Trajo a alguien? Pregunté, sin poder evitar que mi voz se enfadara. ¿Un prisionero, quizás? No, Su Gracia. Los espías Lannister nos encontraron muy cerca de Desembarco del Rey. La corpulenta mujer mantuvo la cabeza agacha, con una rodilla apoyada en el suelo de piedra ante mi trono de hierro. Hice todo lo posible por luchar contra ellos, pero las ataduras de Jaime Lannister se rompieron durante el forcejeo y recibió una espada de un aliado. Yo, no pude vencer al mejor espadachín de los 7 reinos, ni siquiera con sus meses de prisión. Ella se disculpó por su incompetencia. Me incliné ligeramente hacia adelante, y los incómodos bordes del trono se alejaron de mi espalda. La sala del trono estaba relativamente vacía hoy. El espacio cavernoso, con sus imponentes columnas y su alto techo abovedado, parecía casi vacío. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra. Los estandartes Targaryen colgaban de las paredes, un mar de negro y rojo que había reemplazado al oro de los Baratheon. Solo un puñado de cortesanos se quedaban en los extremos de la sala, junto con algunos guardias. Vi a Robb Stark de pie a un lado, con el rostro sombrío mientras observaba el proceso. Lady Catelyn estaba de pie junto a él, con la mirada fija en Brienne y expresión preocupada. Naturalmente, le preocupaba el destino del caballero que había escoltado a Jaime Lannister a Desembarco del Rey, que estaba en manos de los Lannister durante el juramento. Si ordenara la ejecución ahora, Catelyn solo podría culparse a sí misma y a nadie más. Sin embargo, no mencioné nada de eso. Solo había hecho lo que le obligaron a jurar, así que no era culpa suya. Entiendo que te derrotó. ¿Por qué te dejó volver con vida? Pregunté, observando atentamente el rostro de Brienne. No era una mujer hecha para el engaño. Sus ojos eran demasiado sinceros, su rostro demasiado franco. No lo sé, Su Gracia. Su voz denotaba genuina confusión. Bueno, hay 2 cosas que podrían haber sucedido aquí. Primero, que mentía y que en realidad había dejado escapar a Jaime porque se había enamorado de él durante el viaje. Como el original. O que sabía que el juramento significaba que debía enviar a Jaime sano y salvo con su familia, y no a Desembarco del Rey, así que lo dejó ir sin oponer resistencia. O quizás la segunda opción era cierta. La situación era tal como ella había dicho, y Jaime la había dejado vivir porque se había enamorado de ella. En cualquier caso, Jaime Lannister se había ido. El mejor espadachín de esta generación regresó a Tywin, y esta vez, conservó ambas manos. Eso no era bueno. Miré a Catelyn Stark. Tenía los labios apretados. Esta mujer había liberado a Jaime Lannister contra la voluntad de su hijo, apostándolo todo por recuperar a sus hijas. Ahora una hija era mi esposa, y la otra seguía desaparecida, mientras el matarreyes corría libre. Me pregunto cómo se sintió. Esa zorra estúpida. Lo entiendo, respondí finalmente, girándome de nuevo hacia Brienne. En cualquier caso, significa que los hombres Lannister siguen acechando en Desembarco del Rey o sus alrededores. Me volví hacia Ross, que estaba de pie junto al trono con su atuendo formal. ¿Qué tienes que decir al respecto, Ross? El vestido azul intenso de Ross crujió contra el suelo de piedra al bajar la cabeza. Mis más sinceras disculpas, Su Gracia, mi red debería haber detectado sus movimientos. Intensificaré las búsquedas de inmediato y reforzaré la seguridad en las puertas de la ciudad. Su rostro mostraba una preocupación genuina. Sabía que no poder atrapar a los espías Lannister podría dar un mal reflejo de su nueva posición. Encárgate de hacerlo, mantuve un tono suave pero firme. Espero un informe completo para mañana, ya que tengo que irme muy pronto. Volví mi atención a Brienne de Tarps. La mujer era una imagen extraña en la fortaleza roja.
más alta que la mayoría de los hombres, más corpulenta que la mayoría, con el pelo corto color paja alrededor de un rostro que parecía más bien guapo que bonito. Sin embargo, sus pechos son enormes. Pero había algo cautivador en su presencia. Llevaba una armadura maltratada que había conocido tiempos mejores, y una espada colgaba de su cadera. A pesar de su fracaso, había viajado hasta allí para enfrentarse a un posible castigo en lugar de huir. Eso hablaba de su carácter, de su honor. Brienne de Tarth fue un caballero honorable. Bienvenida a Desembarco del Rey, Lady Brienne, dije finalmente. Con una guerrera tan fuerte y poderosa como tú, es una lástima que te enfrentaras precisamente a Jaime Lannister. Agradezco a la deidad celestial que te haya permitido regresar con vida. Hice una pausa, considerando la oportunidad que se me presentaba una vez más. Brienne era, sin duda, alguien cuyo honor era incuestionable. En ese caso, debería estar bien, ¿verdad? No quiero hacerle perder más tiempo de descanso, pero tengo una propuesta. Me enderecé en el trono, mirándola como un rey debería hacerlo. ¿Qué opina del puesto de Lord Comandante de la Guardia Real? ¿Qué opinas sobre el puesto de Lord Comandante de la Guardia Real? La sala del trono quedó en silencio. Se oyó una gota de agua caer sobre el suelo de piedra. Brienne tenía los ojos desorbitados y la boca entreabierta. Era fácil leer la sorpresa en su rostro. La mujer carecía de la astucia que poseían la mayoría de los cortesanos. Parecía como si le hubiera ofrecido el reino entero en lugar de una capa blanca. Al otro lado de la habitación, la compostura de Catelyn Stark se hizo añicos. La fría y serena norteña se estremeció visiblemente, girando la cabeza hacia mí tan rápido que pensé que se lastimaría el cuello. Agarró el brazo de Robb con lo que pareció ser una dolorosa presión. El propio Robb parecía dividido entre el respeto y la cautela. Frunció el ceño mientras me observaba, probablemente preguntándose a qué jugaba al ofrecerle un puesto tan prestigioso a alguien que acababa de incumplir su deber. Su gracia, Brienne por fin recuperó la voz. Enderezó sus enormes hombros y levantó la barbilla. Me siento inmensamente honrada. Pero no puedo aceptarlo. En primer lugar, soy indigna, en segundo lugar, le hice un juramento a Lady Catelyn. La sirvo. Previsible el honor era tan malditamente incómodo a veces. Lady Brienne, respondí, inclinándome hacia adelante. No eres indigna, a menos que me insultes dudando de mi juicio sobre mi valía. Y tu devoción a tus juramentos es precisamente la razón por la que te ofrezco este puesto. La Guardia Real necesita a alguien que entienda lo que significa realmente el deber. En cuanto a que sirvas a mi suegra, volví la mirada deliberadamente hacia Catelyn Stark, invitándola en silencio a hablar. Catelyn era una mujer inteligente. Habría aprovechado esta oportunidad si no la hubiera juzgado mal. Dudó un momento, pero luego avanzó a grandes zancadas, sus pasos resonando en el suelo de piedra. Lady Brienne, dijo Catelyn con claridad y firmeza. Agradezco tu deber. A pesar de mis peticiones antinaturales, me has servido fielmente y te estaré eternamente agradecida. Pero te liberaría de tu juramento si eso significa que te convertirás en Lord Comandante. Brienne parpadeó sorprendida. Mi señora. Mi hija Sansa será reina, continuó Catelyn, fijándose brevemente en mí. Nada me gustaría más que saber que tiene a alguien tan leal y honorable como tú para protegerla. Seguirías cumpliendo tu juramento al proteger mi sangre. ¿No lo aceptas? Observé esta actuación con interés. Catelyn era tan inteligente como le había creído. Vio la oportunidad. Tener su propia espada jurada como Lord Comandante le daría a su hija una capa adicional de protección. Un escudo leal en una corte de víboras. Eso no me importó. Brienne de Tarth era sin duda una caballero leal. Bueno, todavía no lo es del todo, pero lo será mañana cuando le conceda el título y anuncie oficialmente su cargo. También era increíblemente fuerte, y me encantaría tener a alguien como ella como mi espada. Eso sí acepta. Brienne nos miró, su conflicto era evidente. Su mano aferró la empuñadura de su espada como si buscara consuelo en el familiar peso del acero. Si eso es lo que desea, Lady Stark, dijo finalmente. Luego se volvió hacia mí, aún de rodillas, con la cabeza baja. Su gracia, ya que Lady Catelyn me libera de mi juramento, me honraría aceptar su oferta. Le estoy inmensamente agradecida de que vea mi fuerza, a pesar de mi fracaso. Así que le serviré a usted, a la corona y a Lady Sansa con mi vida. Sonreí. Sansa no estaba a la altura de Margaery últimamente, pero con el apoyo del Lord Comandante, su posición ganaría terreno. Excelente, dije con la voz templada de satisfacción. Levántate, Brienne de Tarth, Lord Comandante de la Guardia Real.
Aunque el anuncio oficial, junto con tu nombramiento como caballero, es mañana, así que no es correcto llamarte así ahora. Refréscate y descansa bien. Se quedó de pie, notablemente erguida para alguien que había soportado tantos viajes. La mujer era una auténtica guerrera. Los ojos de Catelyn se encontraron con los míos por un instante. En ellos, vi una mezcla de gratitud y cautela. Sabía que este acuerdo nos beneficiaba a ambos. Había ganado un comandante leal y honorable. Y ella había ganado un protector para su hija. Juego de Tronos se estaba volviendo más interesante. Al otro lado del mundo, unos días después de la ascensión de Brienne en Westeros, Daenerys estaba en Meereen mientras estudiaba con cautelosa curiosidad al diminuto hombre que tenía delante. «Levántate», dijo, observando al enano y al eunuco levantarse de rodillas. A pesar de su aspecto desgastado por el viaje y la suciedad aún adherida a su ropa, había algo innegablemente formidable en Tyrion Lannister. ¿Cómo podía un hombre tan bajo soportar semejante presencia? Sus ojos desparejados revelaban una aguda inteligencia que parecía evaluarlo todo en la tienda, desde las falsas calaveras de dragón montadas sobre soportes hasta los guardias inmaculados que flanqueaban la entrada. A ella le hubiera encantado mostrar sus dragones reales, pero Rhaegal no estaba allí con ella, y Drogon no estaba por ningún lado. Aparte de eso, todo había ido sobre ruedas. La conquista de Meereen le había traído este pabellón, junto con toda la ciudad. Tras liberar Yunkai, de alguna manera ya había conquistado Meereen sin darse cuenta gracias a la ayuda de la Compañía Dorada. Con 18.000 hombres a su mando, no era una sorpresa. Su morada actual, una titánica pirámide de piedra, perteneció en su día a un gran maestro. Ahora había sido reconvertida para la madre de dragones. Mapas de la Bahía de los Esclavos yacían dispersos sobre la mesa entre ellos, cargados con pequeñas figuritas que representaban sus crecientes fuerzas. Bueno, ajustó su postura en la silla de respaldo alto, sintiendo la madera suave bajo sus dedos. El diablillo de Roca Casterly solicita audiencia con la reina dragón. ¿Por qué guardas silencio? Su voz se mantuvo serena, sin revelar nada de sus pensamientos. Has viajado lejos, Lord Tyrion. ¿Y tú, Lord Varys? Habla. En efecto, su gracia, respondió Tyrion con una leve reverencia. Aunque le aseguro que el viaje no fue solo por elección propia. Simplemente no sé cómo plantearlo. Yo tampoco soy un señor, su gracia, comentó Varys, con las manos apoyadas en las mangas. Detrás de ella, Ser Jorah cambió de postura, y su armadura crujió suavemente. Ella percibió su desaprobación sin mirarla. Ser Barristan permaneció estoico a su otro lado, con su mano envejecida descansando con indiferencia sobre la empuñadura de su espada. A ninguno de los dos les agradaban los dos invitados. Y sin embargo aquí estás, continuó Daenerys, en la tienda de la hija del rey al que ayudaste a derrocar. Hermana del rey que te hizo huir. A su izquierda, Lord Varys carraspeó. Si me lo permite, su gracia. El papel de Lord Tyrion en la rebelión de Robert fue inexistente. Era solo un niño cuando su padre cayó. En cuanto a su hermano Viserys, nadie lo vio venir. ¿Cómo obtendría tales poderes y todo lo que lo rodeaba? Daenerys volvió la mirada hacia el hombre calvo. Su aroma perfumado se expandía lentamente por el calor meerenés, manteniéndose fresco a pesar del viaje. ¿Cómo te llaman, Lord Varys? Preguntó. La araña, el maestro de los susurradores que servía al usurpador. ¿Cómo no viste venir a mi hermano? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Todo esto es demasiado sospechoso. Así que dime por qué no debería ejecutarlos a ambos donde están. Porque desprecio a mi padre y a mi hermana tanto como tú, respondió Tyrion antes de que Varys pudiera hablar. Y porque sé cosas sobre Poniente que tus consejeros actuales no pueden contarte. Ser Barristan dio un paso al frente, riendo entre dientes. Perdóneme la interrupción, su gracia, pero he vivido las 3 vidas de este enano. No entiendo qué puede decirle que yo no pueda. No se puede confiar en los Lannister. Orquestaron la muerte de los miembros de su familia. Sin embargo, aquí estás a mi servicio, Ser Barristan, respondió sin apartar la mirada de Tyrion. Tras años sirviendo al usurpador, el viejo caballero aceptó el reproche con tranquila dignidad. Te he jurado mi espada, Khaleesi, intervino Ser Jorah. Estos hombres son peligrosos. Sobre todo este, jefe de espías. Varys se limitó a sonreír. Daenerys levantó la mano para pedir silencio. Quiero escuchar lo que propone Lord Tyrion. Tyrion miró a Varys antes de dirigirse directamente a ella. Su gracia, los 7 reinos están sumidos en el caos. Su hermano ocupa el trono de hierro, pero su posición es precaria.
Los Lannister se han retirado a Roca Casterly, y muchas casas siguen sin comprometerse. Hizo una pausa. Le ofrezco conocimiento, estrategia y una perspectiva desde el corazón mismo de la política poniente. ¿Y a cambio? Preguntó Daenerys arqueando una ceja. Un puesto como tu asesor, respondió. Y vino. Preferiblemente no la basofia meerenesa que sirven en la ciudad. Y hay alguien a quien quiero salvar en la Fortaleza Roja. A su pesar, Daenerys sintió que la comisura de su boca se contraía. Recompuso sus facciones rápidamente. Tienes un porte peculiar para alguien que pide un favor. No te pido limosna, dijo Tyrion. Te ofrezco un intercambio justo. Estoy pensando en tu protección. Si bien Ser Barristan tiene razón sobre su experiencia, es un caballero ante todo. Además, no se le permitió entrar en el consejo privado durante los últimos 20 años. Sin ánimo de ofender, no sabe cómo funciona el reino hoy en día. Yo sí, pues he servido como mano del rey durante el último año, más o menos. La mirada de Daenerys se posó en Varys. ¿Y tú? ¿Qué ofreces además de palabras melosas y traición? Información, su gracia, respondió Varys, con las manos cruzadas dentro de las mangas. Mis pajaritos cantan en cada rincón del mundo. Conozco las debilidades de su hermano, sus aliados y sus planes. Después de todo, fui yo quien envió al joven Griff a su presencia. Eso hizo temblar los ojos de Danny. Era él. ¿Cómo? Ese chico no le había contado nada. Sin embargo, no podía estar mintiendo. Podría confirmarse en cualquier momento, así que sería estúpido arriesgarse a mentir. Dejando eso de lado. ¿Sabes cómo el hermano mayor, Viserys, consiguió su nuevo de dragón? Preguntó con aspereza. Sin embargo, le molestó por un momento haberlo llamado por su título familiar por costumbre. Ese imbécil no era su hermano. Varys negó con la cabeza. Sé que te robó un nuevo, pero no sé cómo lo despertó, quizás despertó solo cuando lo hicieron los dos. Podría ser, ya que los tres huevos llevaban siglos juntos. Llamó a su dragón Viserion, que yo sepa. Lo cual es bastante narcisista, pero supongo que le sienta bien. Sí. Y sí, robó uno de mis huevos, dijo Daenerys con frialdad, recordando la noche en que Viserys le puso una espada en el vientre, amenazando a su hijo nonato mientras huía con el huevo dorado. El recuerdo aún le quemaba. Antes de que eclosionaran, Ser Jorah dio un paso al frente. Khaleesi, te aconsejo cautela. Siento que estamos hablando de cosas importantes con ellos antes de decidir qué hacer con sus cabezas. Estos hombres llegan demasiado oportunamente después de tus recientes victorias. Ser Barristan asintió. El Lannister puede ser valioso, su gracia, pero le aconsejo que no le dé demasiada información tan rápido. Daenerys tamborileó con los dedos contra el apoyabrazos, reflexionando. Las palabras de sus consejeros actuales no le preocupaban demasiado. Si representaban algún peligro, podía matarlos. Importaba más que tuvieran noticias importantes. Drogon y Raegal habían crecido muchísimo. Al parecer, el dragón dorado de Viserys era más grande. No lo sabía, ya que los informes no especificaban el tamaño de este dragón. Sin embargo, Varys probablemente lo sabía, ya que era el espía maestro de Poniente. Tenía que saber si el único dragón de su hermano sería peligroso para sus crías. La idea de enfrentarse a su hermano y a su dragón le infundía una mezcla de rabia y determinación. Una danza de dragones. No había querido pensarlo antes, pero lo recrearía si fuera necesario. Si eso significaba poder matar a ese imbécil. He tomado una decisión, Cersei, decidió, volviéndose hacia Tyrion. Lord Tyrion, te permitiré aconsejarme, pero a modo de prueba. Demuestra tu valía y podrías conseguir un puesto fijo. Lo miró fijamente con una mirada de acero. Traicióname, y tu muerte hará que las infames crueldades de tu padre parezcan misericordiosas en comparación. El alivio inundó el rostro de Tyrion. Un trato justo, su gracia. Espero con ansias demostrar mi considerable talento. ¿Y qué hay de mí, su gracia? Preguntó Varys en voz baja. Daenerys lo miró con frialdad. Puedes quedarte también, aunque bajo vigilancia. Si es cierto lo que dices de enviarme a ese chico, significa que ya me has hecho un gran favor. Tus pajaritos, como los llamas, ahora cantarán para mí. Varys hizo una profunda reverencia. Ya lo hacen, su gracia. Bien, dijo. Suspiró, sintiéndose un poco complicada, aunque se sentía victoriosa al aumentar su ejército. Antes de que pudiera decir nada más, un guardia apareció en la entrada de la tienda e hizo una reverencia. Su gracia, el joven Griff está aquí para recibir su invitación a tomar el té. Ante esto, Daenerys sintió que se dibujaba una sonrisa genuina.
Déjalo entrar. Mientras el guardia se marchaba, captó la expresión de desconcierto de Tyrion. Era evidente que el Lannister no esperaba tal cosa. Daenerys sintió una oleada de satisfacción. Con Aegon a su lado, su sobrino, el verdadero hijo de Rhaegar, tendría un derecho más fuerte del que Viserys jamás podría reunir. Juntos, recuperarían lo robado a la casa Targaryen. Su hermano podía tener un dragón, pero ella tenía dos. Un jinete de dragón no podía vencer a dos, ¿verdad? Además, la lealtad de su sobrino y el creciente ejército de Inmaculados. Pronto, le mostraría a Viserys lo que realmente significaba despertar al dragón. Esa sonrisa en su rostro duró hasta que un rugido fuerte y desconocido resonó en el cielo. Un rugido dracónico se extendió por la ciudad mientras el cielo nocturno se iluminaba de forma antinatural. Unos minutos antes, el aire fresco me envolvía mientras Viserion descendía hacia la torre más alta de Meereen. El cielo nocturno nos envolvía, con estrellas esparcidas por el lienzo como huevos de dragón sobre arena negra. Abajo, antorchas salpicaban la ciudad extranjera. Cientos de pequeñas llamas que pronto serían extinguidas por un incendio mucho mayor. Apreté con más fuerza las escamas de Viserion, presionando mis muslos contra su enorme cuello mientras ella ralentizaba nuestro descenso con constantes aleteos. La ciudad se extendía bajo nosotros como un hormiguero mal construido, pidiendo a gritos que la derribaran. En algún lugar de aquel laberinto de arenisca y calles estrechas, mi querida hermana jugaba a ser reina. Viserion aterrizó con una gracia sorprendente para una criatura de su tamaño, sus garras agarrando la antigua piedra de la torre desierta. Desmonté con cuidado, mis botas se asentaron en la superficie erosionada. La brisa del desierto traía especias extrañas y el lejano olor a mar, tan diferente del hedor de desembarco del rey. Aterrizaje perfecto, niña, murmuré, acariciando sus escamas doradas. Brillaban como oro fundido incluso a la tenue luz de la luna. Mi hermosa bestia había crecido muchísimo desde nuestro primer encuentro. Sus alas ahora proyectaban sombras sobre la mitad de la torre. Este lugar, dijo lentamente. Huelo a familia, no olía igual, así que los dragones de Dany probablemente no estaban allí. El olor era de cuando estaban. Aunque no podían estar muy lejos. Bien, dije, si te metes en pelea, asegúrate de ganar. Aunque no mates a ninguno, ¿de acuerdo? Son tus hermanos. Volvió su enorme cabeza hacia mí, con esos ojos inteligentes observándome expectantes. Le pasé la mano por la mandíbula, sintiendo el calor que irradiaba desde dentro. ¿Los hermanos, no deberían ser asesinados? Preguntó, ladeando la cabeza. Ya que ella estaba haciendo ese tipo de preguntas, esperaba que cumpliera mis palabras. Sí. Si no estarás solo en este mundo. O sea, me tienes a mí, llevas mi sangre en el cuerpo, pero yo soy tu padre, ellos son tus hermanos. O hermanas. No sé cómo funcionan los dragones, dije. En fin, la familia es importante. La sangre es importante. No la desperdicies matándolos. Y en el peor de los casos, no mueras si son ellos los que están a punto de matarte. Llámame, y yo iré a ti. Ella se burló. No necesito tu ayuda, débil humano. Me reí entre dientes. Vuela alto, niña. Rodea la ciudad, le ordené en voz baja. Que te vean con claridad, pero no ataques a nadie a menos que te provoquen. Quiero su miedo, no su muerte, al menos no todavía. GRRGH, Viserion gruñó suavemente. El sonido vibró en mi pecho como un trueno lejano. Ella comprendió más de lo que la mayoría de los humanos sospecharían. Con un poderoso batir de alas que casi me derribó, se lanzó hacia arriba, describiendo espirales hacia el cielo nocturno. La vista era magnífica. Sus escamas doradas captaban la luz de la luna y la reflejaban multiplicada por 10, proyectando un resplandor inquietante sobre la ciudad. El espectáculo tuvo el efecto deseado casi de inmediato. Gritos de sorpresa estallaron en las calles, seguidos de gritos de alarma. Sonreí, viéndola ascender más alto hasta que estuvo dando vueltas justo debajo de las nubes, perfectamente visible para cada alma aterrorizada en Meereen. Esto debería sacudir la preciosa confianza de mi hermana, pensé, apoyándome en una almena desmoronada para disfrutar del espectáculo. Un dragón desconocido apareciendo en su ciudad supuestamente segura. Sabrá lo fácil que es para mí venir aquí, matarla y huir. Había oído rumores sobre la gloriosísima madre de dragones. Cómo había liberado esclavos y creado un ejército de la nada. Conmovedor, la verdad. Jugaba a ser la gobernante en el suelo mientras yo ocupaba el trono de hierro en Poniente. Pero no era tonto. Dany tenía 2 dragones, y aunque mi Viserion era formidable, la cantidad importaba. Necesitaba comprender su posición antes de hacer grandes gestos. La conmoción abajo se intensificó.
Los guardias gritaban órdenes de mantenerse a salvo y de proteger a la gente. Los civiles huyeron de las calles y se refugiaron en sus casas. La silueta de Viserion contra la luna estaba teniendo justo el efecto que esperaba. Ni siquiera pueden decir que esta no es una de las bestias de su reina, reflexioné, permitiéndome una risita. Eso es lo que pasa con los dragones. Uno se parece mucho a otro para el ojo inexperto. Solo un monstruo del cielo. Aunque estoy segura de que mi hermana se da cuenta. Es hora de moverse, me puse la capucha de mi capa negra, recogiendo la peluca negra que llevaba. La antigua escalera de la torre me esperaba. Una estrecha espiral de escalones desgastados que descendían al corazón de la ciudad. En lo alto, Viserion emitió un rugido que sacudió los cimientos de los edificios que me rodeaban. Usó esa habilidad que iluminó su cuerpo, mientras el cielo nocturno se tornaba como el sol del mediodía. El sonido provocó una nueva oleada de pánico entre la multitud. Sonreí, disfrutando de la actuación de mi dragón mientras me mezclaba con la multitud. Ahora bien, ¿cómo puedo conocer a la madre de los dragones? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Daenerys corrió hacia las altas ventanas de la gran pirámide, con el corazón latiéndole con fuerza. El rugido ensordecedor que sacudió las mismas piedras bajo sus pies fue seguido por un brillo sobrenatural que transformó la noche en día. «Oh, dioses del cielo», susurró, aferrándose al alféizar de la ventana mientras sus ojos escudriñaban el cielo. La claridad dificultaba distinguir los detalles al principio. Una enorme figura alada atravesaba las nubes. Su cuerpo irradiaba una luz dorada que eclipsaba la luna y las estrellas. Por un instante fugaz, la esperanza corrió por sus venas. Quizá Drogon había regresado tras semanas de ausencia, o Raegal se había liberado de sus cadenas. Y fuera lo que fuese este despliegue de luz, era una nueva magia suya. Pero algo andaba mal. La silueta se movía de manera diferente. La envergadura parecía mayor y el cuerpo más aerodinámico. Tras ella, oyó a Ser Barristan Selmy maldecir y desenvainar su espada. El suave roce del acero contra el cuero apenas se oía entre la conmoción que se alzaba en las calles. Ser Jorah se acercó a ella, buscando instintivamente su propia arma. Eso es. Para su sorpresa, fue Tyrion Lannister quien habló, su voz atravesando la tensión. Esperaba miedo del enano al ver un dragón por primera vez. Muchos hombres adultos habían caído de rodillas llorando al ver a sus hijos. Pero no había miedo en su voz, solo un reconocimiento que le heló la sangre. Ese es Viserion, el dragón de tu hermano. ¿Qué hace en Meereen? Daenerys sintió que se le erizaban los pelos de los brazos y el cuello. Volvió la cabeza hacia la criatura, observándola con una nueva comprensión. Ahora que sabía que no era uno de sus bebés, podía verlo con claridad a pesar del extraño brillo, las diferencias de forma y movimiento. Esta bestia parecía más refinada y aterradora. Sus músculos estaban mejor definidos bajo esas escamas brillantes, y sus movimientos denotaban mayor precisión y propósito. ¿Cómo es posible? Susurró, más para sí misma que para nadie más. ¿Cómo puede ser tan perfecto? La palabra se le atascó en la garganta. Había criado a sus dragones desde su nacimiento, los había alimentado con carne asada y los había visto crecer desde el tamaño de gatos hasta convertirse en temibles depredadores. Pero esta criatura, este Viserion, a quien su hermano, con arrogancia, le había puesto su nombre, se movía con una gracia mortal que hacía que sus propios hijos parecieran casi torpes en comparación. Entrecerró los ojos ante la luz antinatural, buscando a un jinete. El lomo del dragón parecía vacío, pero a esa distancia, con esa luz, no podía estar segura. No lo veo, dijo con voz más dura. No veo a mi hermano. Quizás no esté cabalgando, sugirió Varys, y su suave voz resonó por toda la cámara. O quizás esté en algún otro lugar de la ciudad. Podría ser cualquiera de los dos casos. La idea le provocó un escalofrío. Si Viserys estaba en Meereen, recorriendo sus calles mientras su dragón creaba una distracción. Su gracia, Ser Jorah interrumpió sus pensamientos, deberíamos trasladarla a un lugar más seguro. Si su hermano ha venido a buscarla. No me escondo, lo interrumpió ella, levantando la barbilla. Soy de la sangre del dragón. No me acobardo ante mi propia raza. Además, ¿qué hay más seguro que esta pirámide de piedra? Si puede atravesar a 8000 inmaculados, no hay nada más que podamos hacer para detenerlo. Ser Jorah y Ser Barristan intercambiaron una mirada y suspiraron. Tenía razón. Tía, estoy aquí, gritó una voz desde atrás mientras entraban pasos rápidos. Daenerys se giró y encontró al joven Griff, no, Aegon, su sobrino, de pie a la entrada de la cámara.
Respiraba un poco más rápido, claramente asustado también por el ruido, así que había corrido. Ya no llevaba su disfraz de cabello azul, sino que exhibía con orgullo su cabello dorado y plateado, que reflejaba la luz artificial que entraba por las ventanas, dándole un aspecto casi etéreo. Sus rasgos valirios, tan parecidos a los de ella, estaban tensos por la preocupación mientras su mirada se movía del rostro de ella a la escena tras las ventanas. ¿Era Drogon? No. Ven a ver esto, ordenó, haciéndole un gesto para que se acercara. Cruzó la cámara rápidamente y se detuvo junto a ella en la ventana. Ella vio cómo sus ojos se agrandaban y sus pupilas se contraían contra la luz dorada al observar a la bestia que volaba en círculos sobre su ciudad. ¿Qué demonios? ¿Dónde está Raegal? Preguntó con urgencia. Si esta enorme bestia ataca a Meereen, necesitamos que Raegal la combata. Aegon apretó la mandíbula. Raegal sigue encadenado en el sótano. De hecho, acabo de volver de alimentarlo. Negó con la cabeza, maldiciendo en voz baja. Y no creo que pueda con esta criatura, tía. Mira la diferencia de tamaño. La confesión flotaba pesadamente en el aire. Daenerys sintió una punzada de ira ante la sugerencia de que uno de sus hijos pudiera haberse superado, pero había visto a Viserion con sus propios ojos. El dragón dorado se movía con la confianza letal de un depredador. No eran tan diferentes en altura, pero Viserion era más ancha gracias a sus músculos. Era un mar de músculos ondulantes con el que Raegal no podía compararse. Quizás Drogon. No podemos estar seguros, respondió ella, reacia a admitir la derrota antes de que comenzara la batalla. Además, si Raegal resulta herido, creo que Drogon vendrá volando de donde sea que esté. Le puso una mano en el brazo, mirando sus ojos violetas con los suyos. Así que prepárate, por si esta bestia ataca. Tienes que montar a Raegal. La expresión de Aegon cambió, una extraña emoción se apoderó de él antes de que la ocultara rápidamente con determinación. Sí, asintió con firmeza. Afuera, Viserion rugió de nuevo, y el sonido reverberó a través de las antiguas piedras de la pirámide. Daenerys se volvió hacia la ventana, observando cómo la luz dorada se reflejaba en los edificios de arenisca de la ciudad antes de que comenzara a calmarse. Cualquiera que fuera el juego al que estaba jugando su hermano, ella no estaría desprevenida. Lo primero que necesitaba era comprender la situación en Meereen. Había venido a ver a mi hermana, pero antes quería entender qué estaba pasando. También tenía que decidir cómo abordar esto. Si colarme en su habitación o hacer una entrada oficial arrogante. Esto último sería más adecuado para las relaciones entre el rey de Poniente y la reina de Meereen, pero no era lo que necesitaba. Quería evaluar su reacción al verme, no darle tiempo para prepararse y fingir una fachada política. La sorpresa a menudo revelaba más que una conversación cautelosa. Así que, para recopilar información, me mezclé con facilidad entre la multitud. La gente común de Meereen era diversa. Comerciantes de todo esos, antiguos esclavos con rostros tatuados y mercenarios en busca de trabajo. Mi capa y capucha negras no destacaban en este mar de atuendos variados. Además, como mi cabello plateado no era visible, estaba a salvo. Durante las siguientes horas, deambulé por la ciudad, escuchando más que hablando. El diseño de Meereen se me reveló fragmentado. Había mucho que aprender. La enorme pirámide donde la madre de dragones celebraba su corte, los fosos de combate que supuestamente había clausurado y los templos convertidos en cuarteles para sus inmaculados. Lo que más me impactó fue lo dividida que seguía la ciudad. En las tabernas cercanas al puerto, los esclavos liberados alababan a su misa con un fervor casi religioso. Sus ojos se iluminaban al hablar de las cadenas que había roto y de los amos que había crucificado. Era la mirada de quienes habían encontrado la salvación tras una vida de tormento. Llegó con fuego y sangre, le dijo un hombre a otro mientras yo estaba sentado cerca, bebiendo vino agrio. Su voz transmitía la reverencia de un verdadero creyente. Los amos nunca pensaron que veríamos la libertad. Ahora míranos. Ciudadanos, no propiedad. Ah, mi vida se siente completa. Pero en los distritos más ricos, donde los comerciantes y los antiguos propietarios de esclavos se apiñaban en un lujo empobrecido, el sentimiento cambió radicalmente. Era más difícil captar sus palabras, pero no imposible. Allí, Daenerys era la prostituta extranjera, la engendro del dragón loco, una destructora de la tradición y el comercio. El comercio se ha derrumbado, oí quejarse amargamente a un comerciante de seda. Sin esclavos, ¿quién fabrica las mercancías? ¿Quién carga a los barcos? Es frustrante. Quemará esta ciudad hasta los cimientos con sus buenas intenciones. Tiene una lógica firme.
Esta ciudad ha sido el centro de la esclavitud durante siglos, así que no puede funcionar tan rápido como las demás. Tomará tiempo. Y eso si Danny sobrevive a la docena de intentos de asesinato, igual que en la línea temporal original. Fue exactamente como lo esperaba. Daenerys había conquistado, pero no gobernado realmente. Había roto cadenas, pero no había construido nada sostenible en su lugar. El clásico fuego Targaryen. Pura destrucción, poca creación. Me gustó que aún tuviera la sangre de la familia. Mentalmente anoté que barrios albergaban a antiguos amos que aún se aferraban al poder. Si necesitaba aliados contra mi hermana, las semillas del descontento ya estaban bien plantadas. Aunque esperaba que no. A media tarde del día siguiente, me enteré de que mi hermana tenía un problema cada vez mayor con unos asesinos enmascarados que se hacían llamar los hijos de la arpía. Ya se estaban moviendo. Atacaron desde las sombras, matando tanto a inmaculados como a esclavos liberados. Los rumores sugerían que estos ataques estaban financiados por familias adineradas de Yunque y hasta por ciudades que ella había liberado antes de seguir adelante. 11 inmaculados murieron solo la semana pasada, escuché mientras me detenía cerca del puesto de una panadería. Los encontré degollados. Dejaron esas máscaras doradas cerca como mensaje. Esto fue útil. El control de mi hermana sobre Meereen era más tenue de lo que sugerían sus seguidores. Luchaba por controlar siquiera una ciudad, y soñaba con conquistar 7 reinos. La ironía casi me hizo reír. Al mismo tiempo, me preocupaba por su vida. Había evitado muchas muertes gracias a las decisiones que había tomado. Este mundo ya era muy diferente del original. Eso también significaba que, al haber evitado tantas muertes, influiría en la muerte de muchos otros. Eso podría incluir a mi hermana. La última auténtica sangre Targaryen aparte de mí. No quería eso. Miré el cielo de vez en cuando durante mis exploraciones. Viserion había abandonado los cielos de Meereen, probablemente vagando por las tierras cercanas. No me importó. El impacto se produjo anoche. Todos en esta ciudad sabían que había aparecido un dragón dorado, y muchos se preguntarían por qué la madre de dragones no podía controlarlo. Mi hermosa bestia había crecido notablemente desde que la saqué del cascarón. Sus escamas doradas ahora brillaban con poder, y su envergadura creaba sombras que podían engullir edificios enteros. Era muy superior a los lagartos insensatos de mi hermana. Era inteligente. Al caer la noche de nuevo, me encontré en una posada lúgubre cerca de los fosos de combate. El lugar apestaba a sudor y licor barato, pero estaba lleno de mercenarios y soldados. Era el lugar perfecto para recabar más información. Pedí cerveza, un líquido más parecido a pis que a bebida, y me senté en un rincón, donde las sombras me protegían. Basura de Meereen. Supongo que necesito algo de Mirish. El camarero, un hombre cansado con profundas arrugas en el rostro, deslizó la jarra por el mostrador de madera con soltura. Me puse alerta cuando entraron 2 hombres con armaduras relucientes, con las botas pesadas contra el suelo desgastado. Me detuve un instante. Eran lo más importante en esta situación. Los broches dorados de calavera en sus capas los identificaban claramente como miembros de la Compañía Dorada. Ese grupo de mercenarios en particular, la sala quedó en silencio un momento antes de que la conversación se reanudara a un volumen más bajo. 2 de tus mejores cervezas, gritó el más alto, y todo lo que pase por comida en este agujero de mierda. Se rieron entre ellos, ocupando los mejores asientos cerca de la chimenea sin preguntar si estaban ocupados. El hombre más bajo, con una cicatriz que le recorría la mejilla derecha, apoyó los pies en la mesa y se recostó en su silla. El posadero se apresuró a traerles las bebidas y 2 cuencos de lo que parecía un guiso de pescado. Se quedó allí, ansioso, retorciéndose las manos. Serán 3 estrellas de cobre, si les parece bien. Ambos hombres lo miraron fijamente por un momento antes de estallar en risas. ¿Tienes agallas, viejo?, dijo el de la cicatriz, dando un golpe en la mesa. ¿No nos conoces? Somos la Compañía Dorada, los que liberamos esta ciudad. ¿No te da vergüenza pedirnos dinero? El rostro del posadero palideció. Y agradezco su deber con la ciudad, pero, por favor, señores, tengo una familia que... El soldado más alto se puso de pie, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Te preguntamos por tu maldita familia. Los aliados de la reina beben gratis. Esa es la nueva regla. Con un gesto despreocupado, tiró las tazas y los cuencos al suelo, donde se hicieron añicos. El posadero retrocedió de un salto, con la mirada baja, murmurando disculpas. Para entonces, me hervía la sangre. Ya había visto ese tipo de arrogancia antes. Hombres que creían que la fuerza les daba derecho a tomar sin dar.
Era la misma mentalidad que había construido las ciudades esclavistas a las que mi hermana decía oponerse. Sin embargo, no fue la arrogancia lo que me hizo hervir la sangre. Aún no era tan hipócrita. Fue la confirmación. Así que la noticia de que la Compañía Dorada acompañaba a mi hermana era cierta. Eso solo podía significar una cosa. Varys, ese víbora, jugó bien sus cartas y envió a Faegón con Danley. Me irritaba ver a forasteros, malditos fuegoscuros, intentar entrometerse en los asuntos de mi familia. Esos bastardos fuegoscuros no tenían derecho al apellido Targaryen, ni a mi trono, y mucho menos a manipular a mi hermana. Unos minutos después, apuré mi cerveza, dejé la taza y me dirigí al mostrador. El posadero se estremeció al acercarme, probablemente esperando más insultos. Puse un dragón dorado en el mostrador. Quédate con el cambio. Ah, gracias. Salí, siguiendo a los dos cabrones de la Compañía Dorada que acababan de irse. Sus risas resonaban en la calle, ajenas a la muerte que los seguía silenciosamente. El broche de calavera dorada pronto coincidiría con el destino de su dueño. Seguí a los dos hombres de la Compañía Dorada por las sinuosas calles de Meereen, manteniéndome en la sombra. Los borrachos, idiotas, trazaron un camino inestable. Sus broches de calavera dorada reflejaban la luz de la luna mientras se alejaban a trompicones de la calle principal. Me quedé 20 pasos atrás, silencioso como la tumba que los aguardaba. Doblaron por un callejón estrecho entre dos edificios de arenisca. Sus voces resonaban en las paredes cercanas mientras bromeaban sobre una esclava que ambos habían tenido. Perfecto. El callejón daba a un pequeño patio, un callejón sin salida con altos muros en 3 lados y una sola salida. El más alto se detuvo a orinar contra una pared mientras su compañero se desplomaba contra el lado opuesto, eructando ruidosamente. Salí de las sombras. Mis pasos eran deliberadamente pesados contra la tierra compacta. Buenas noches, caballeros de la Compañía Dorada. Giraron, buscando a tientas sus espadas. Demasiado lento. Demasiado lento. ¿Quién carajo eres tú? Preguntó el más alto, entrecerrando los ojos en la oscuridad. No perdí aliento en presentaciones, ni me molesté en desenvainar mi espada o lanza para usar mis habilidades. Mi puño impactó en la cara del de la cicatriz antes de que pudiera desenvainar por completo su espada. El impacto me provocó una gratificante descarga en el brazo cuando su nariz se hizo añicos bajo mis nudillos. Sentí como el hueso cedía paso al cartílago, mientras la sangre se derramaba en un arco caliente por mi mano. Cayó como una piedra, con la espada resonando inútilmente a su lado. El más alto logró desenvainar su arma, lanzando un ataque salvaje en mi dirección. Maldita sea. Esquivé el torpe golpe y le di un puñetazo en la coraza. El metal se desplomó hacia adentro con un crujido espantoso, y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, mientras se tambaleaba hacia atrás, con la armadura dorada deformada como si la hubiera golpeado un martillo de guerra. ¿Y qué, demonios? Jadeó, agarrándose el pecho. Estos hombres habían matado por oro en 2 continentes, pero contra mí no eran guerreros, sino presas. Estaba muy por encima de los límites humanos como para que 2 hombres representaran una amenaza. Cualquiera que quisiera matarme tendría que traer un ejército. Sin embargo, parecía que no había calculado bien mi fuerza. Aún no estaba sometido cuando intentó atacar de nuevo. Ataqué su siguiente golpe con facilidad, torciéndole la muñeca hasta que le crujieron los huesos. Aulló y cayó de rodillas. Su compañero intentó alejarse arrastrándose, con la cara destrozada sangrando. Le di un botazo en la espalda, dejándolo tendido contra el suelo. ¿Vas a algún lado? Pregunté, apretando mi talón entre sus omóplatos. Por favor, gorgoteó entre sangre y dientes rotos. Tenemos oro. Aumenté la presión hasta que algo crujió bajo mi pie. No me interesa tu moneda. Agarré al más alto por el cuello y lo estrellé contra el muro de piedra con tanta fuerza que la arenisca se quebró. Lo mantuve allí, con los pies colgando, mientras él me arañaba el brazo débilmente. Hablemos de tus jefes, dije con tono informal, apretándolo lo suficiente para hacerle saber que la muerte estaba a un paso. Háblame de Daenerys Targaryen. ¿Cuánta lealtad le tienes? Servimos a la reina, con todo lo que tenemos, dijo con voz entrecortada. La madre de los dragones, chasqueé la lengua en señal de desaprobación. Primera mentira. Le di un puñetazo en el estómago, sintiendo cómo su armadura se doblaba por el impacto. Inténtalo de nuevo. Su compañero gimió desde el suelo. Somos leales. Hemos luchado por ella desde Yunkai. Solté al más alto, dejándolo caer al suelo, y luego saqué una pequeña daga de mi cinturón.
Agachado junto al hombre de la cicatriz, le clavé la hoja en la palma, clavándole la mano en la tierra compactada. Su grito resonó en las paredes antes de que le tapara la boca con la mano. Ya que eres tan leal al apellido Targaryen, entonces preguntemos algo más, dije con una voz peligrosamente baja. ¿Cuántos fuego oscuro hay en tus filas? Sus rostros se aflojaron por la sorpresa. No sé cuántos. Giré la daga, provocando otro grito ahogado. Respuesta incorrecta. Como sabes que es un fuego negro, ¿sabes cuántos hay? Fuego oscuro. La rama bastarda de la casa Targaryen que solo vivió para su deseo de reclamar el trono de hierro. Todo comenzó con Daemon Fuego Oscuro, bastardo reconocido de un rey, a quien se le regaló la espada ancestral Fuego Oscuro, la cual tomó como su sello. Inició rebeliones que casi derribaron el reino. Cada vez que perdían, huían a través del mar Angosto. Algunos se escondían en Dorne, otros en Essos, alimentando su rencor contra nosotros, los auténticos Targaryen. A lo largo de las generaciones, se casaron con familias adineradas de Essos, comerciantes y nobles locales, y su nombre siguió engendrando hijos que, discretamente, portaron la sangre de Fuego Oscuro. Reaparecen a lo largo de la historia cada vez que perciben debilidad en la corona, lanzando una rebelión para reclamar el trono. La Compañía Dorada fue creada por Fuego Oscuro, y siempre lucharon por ellos durante la rebelión. Hasta el último momento, hace 20 años, cuando se dice que su derrota extinguió el linaje Fuego Oscuro para siempre. No me hagan repetirlo, bastardos, dije mirándolos fijamente a los ojos. El más alto, aún jadeante, habló. Unos pocos, solo unos pocos. Como una docena. Arqueé una ceja. ¿Tantos? Todos los Fuego Oscuro fueron exterminados durante la última rebelión. Aunque el joven Griff hubiera nacido por pura suerte, ¿cómo podría haber más? El hombre en el suelo escupió sangre. Línea femenina, jadeó. Las mujeres, escaparon, tuvieron hijos. Y. La línea continuó. Por supuesto. Era tan simple que debería haberlo visto de inmediato. Las hembras Fuego Oscuro habían sobrevivido, dando a luz hijos que portaban el linaje, aunque no el nombre. Eran ratas astutas, escondidas en la oscuridad todos estos años, esperando la oportunidad perfecta. ¿Cuándo planea tu preciosa reina atacar Poniente? Pregunté. Intercambiaron miradas. No lo sabemos, admitió finalmente el más alto. Los comandantes no nos han dicho nada. Observé su rostro con atención. No mentía, o si lo hacía, se creía su propio engaño. Eran solo soldados rasos, ajenos a los grandes planes. Para terminar, les pregunté sobre la rutina de patrullaje de los guardias de la pirámide. Podría volar al piso más alto, pero era mejor saber a qué ventana mirar. Respondieron obedientemente, hasta donde sabían. Bueno, caballeros, dije, poniéndome de pie. Han sido muy informativos. ¿Nos dejarás ir? Preguntó el de la cicatriz, con un destello de esperanza en su rostro maltrecho. Sonreí. No exactamente. Lo que siguió no fue limpio ni rápido. Quería que quien encontrara estos cuerpos comprendiera exactamente qué les ocurrió a quienes se opusieron al verdadero rey dragón. Quería que todos los soldados de la Compañía Dorada en Meereen lo vieran y lo recordaran. Al terminar, limpié la sangre de mis manos en sus capas. Coloqué cuidadosamente sus broches de calaveras doradas sobre lo que quedaba de sus pechos. Un mensaje para quienes vendrían después. Una ventana azul familiar apareció ante mí mientras me enderezaba. Has matado a un humano. Mercenario de la Compañía Dorada. Has recibido puntos de experiencia. Has matado a un humano. Mercenario de la Compañía Dorada. Has recibido puntos de experiencia. Has subido de nivel. Has alcanzado el nivel 49. Sonreí y pasé el dedo por la pantalla para comprobar mi estado. Hacía tiempo que no lo hacía, pero no había muchos cambios. Página. Viserys Targaryen. El Rey Dragón. 23 años. Nivel 49. 56 STR. 59 Fin. 56 Rex. 61 Int. 57 Look. 170 Autorización. Página. Hace unas semanas, era nivel 47. Ya no progresaba tan rápido con estas pequeñas matanzas. Quería otra guerra. Aún así, mi progreso me satisfacía. Pronto llegaría al nivel 50 y desbloquearía las nuevas habilidades que me aguardaban. Me hacía más fuerte cada día, y mis estadísticas de AUD me hacían casi imposible resistirme. Por eso estos cabrones empezaron a hablar con tanta facilidad. Miré los cuerpos destrozados por última vez. Estos hombres eran solo el principio. Si mi hermana realmente se había aliado con dragones falsos, fuego oscuros disfrazados de Targaryen, tendría que actuar con rapidez.
y también tendría que darle una lección por ser una perra estúpida. Daenerys se sentó rígida en el ornamentado sofá meerenés, con los reposabrazos de madera tallada fríos bajo sus palmas. La sala de reuniones parecía más pequeña de lo habitual con tanta gente llenándola. Ser Barristan permanecía vigilante junto a la puerta, Ser Jorah caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, mientras Tyrion Lannister y Aegon estaban sentados frente a ella, el primero todavía con aspecto conmocionado. «Entonces, ¿me estás diciendo?» dijo Tyrion, rompiendo un tenso silencio mientras miraba a Aegon, «que eres el hijo de Rhaegar? ¿El mismo bebé cuya cabeza supuestamente fue estrellada contra un muro por la montaña? Maldita sea, me pregunto qué opina el príncipe Oberyn de todo esto». «Me sacaron a escondidas», respondió Aegon, mientras su cabello dorado plateado reflejaba la luz de la tarde que se filtraba por las altas ventanas. «Me pusieron un sustituto en la cuna. En cuanto al tío, Oberyn, ha dudado en sus cartas. Aunque el tío Doran confía en mí». Los ojos de Tyrion se entrecerraron. «Qué conveniente. ¿Cómo estamos?» Daenerys levantó la mano. «Lord Tyrion, hemos establecido la identidad de mi sobrino. Habrá tiempo para más preguntas más tarde». Se volvió hacia Aegon. «¿Tenía algo urgente que informar, querido sobrino?» Aegon se enderezó, con el rostro serio. «Sí, tía. 2 de nuestros hombres fueron encontrados muertos esta mañana en el distrito este. ¿Hijos de la arpía otra vez?» Daenerys sintió que se le tensaba la mandíbula. Los atacantes enmascarados se habían vuelto más audaces en las últimas semanas, atacando cada vez más cerca de su fortaleza. «¿Cuántos son solo este mes?» «Creo que esta vez no fueron ellos», dijo Aegon, negando con la cabeza. «No dejaron atrás sus icónicas máscaras. Esta vez, fue otra persona, fue extremadamente brutal, además». Daenerys se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres decir? ¿Quién más se atrevería a atacar a los soldados de la Compañía Dorada?» «Eso es lo que me preocupa», respondió Aegon. «Alguien que no quería reconocimiento. Alguien que quería enviar un mensaje diferente. Los hombres no fueron asesinados sin más, su gracia. Había visto los cuerpos en persona, e incluso yo estaba sorprendido. Era como si estuviera viendo el campo de batalla de Robert Baratheon. Sus placas pectorales estaban hundidas como si las hubiera golpeado un martillo de guerra», intervino Ser Barristan, con el rostro curtido y sombrío. «Fueron, dudo en usar la palabra delante de una reina, pero fueron masacrados. Quienquiera que haya hecho esto poseía una fuerza extraordinaria. Alguien lo suficientemente fuerte y hábil como para matar a 2 miembros de la Compañía Dorada sin que nadie cerca notara la conmoción». Jorah detuvo su paso e intercambió una mirada significativa con Ser Barristan. Tyrion se aclaró la garganta. «Si me lo permiten, el momento parece bastante significativo, ¿no? Un día después de que un dragón dorado apareciera sobre Meereen, 2 soldados acabaron muertos. Quizás esta sea la confirmación que necesitamos de que el dragón no vino solo». La sala quedó en silencio. Daenerys sintió que el corazón le latía más rápido al comprender. «¿Crees que mi hermano hizo esto?», preguntó, con un sabor amargo en la lengua. Es un debilucho. Aunque tenga un dragón, ¿cómo puede tener tanta fuerza?» «Sería coherente con lo que sabemos de él ahora», dijo Jorah con cautela. «Los informes de Poniente sugieren que posee habilidades inusuales. Algunos lo vieron volar. No, deben ser exagerados. Aún así, debe tener habilidades que le permitieron aplastar al ejército de Stannis y ganar el trono de hierro», añadió Ser Barristan. «Su gracia, si Viserys Targaryen está en Meereen». «No tenemos pruebas», interrumpió Aegon bruscamente. «No podemos actuar abiertamente contra él sin pruebas. Pero puede volar», dijo Tyrion. «Lo vi con mis propios ojos. Cuando usaba el alias de fantasma de Rhaegar Targaryen, llevó a Sansa Stark por el cielo». «Perdóname, Lord Tyrion, pero no estoy segura de que esos ojos tan distintos tuyos sean de plena confianza», le dijo Daenerys a su consejero. Sabía que era grosero, pero decirlo la hizo sentir mejor. Más segura. No quería admitir que su hermano había adquirido habilidades mágicas. Tyrion simplemente se encogió de hombros. Dany lo ignoró y observó sus rostros, percibiendo un trasfondo que no lograba comprender. Cada hombre parecía sopesar sus palabras con inusual cuidado, con expresiones cautelosas. «¿Por qué son tan cautelosos?», preguntó. «Si mi hermano está aquí para hacernos daño, debemos prepararnos». «Tu hermano no es el mismo hombre que conociste, Khaleesi», dijo Jorah en voz baja. «Los informes describen algo diferente. No podemos precipitarnos.
El rey de Poniente derrotó a docenas de soldados él solo mientras salvaba a civiles, añadió Tyrion. Los dragones no son las únicas armas en su arsenal. Es seguro moverse con eso en mente. Daenerys sintió que un dolor de cabeza le crecía en las sienes. El dragón dorado, los soldados asesinados, la posible presencia de su hermano, era demasiado para procesar. Necesito un baño, suspiró, levantándose. Quizás con la mente despejada, pueda entender esto. Terminemos la reunión aquí por hoy. Como si sus palabras la hubieran convocado, Missandei salió de las sombras donde había permanecido en silencio durante toda la reunión. Lo prepararé enseguida, Khaleesi. Me quedaré fuera de tus aposentos, ofreció Jorah, dirigiendo instintivamente la mano hacia la empuñadura de su espada. Solo por precaución. Daenerys se burló. No hace falta. Si mi hermano quisiera hacerme daño, tendría que burlar a mis 1000 guardias. Si lo consigue, es lo suficientemente hábil como para que no importes. Suavizó el tono al ver el dolor que se dibujó en el rostro de Jorah. Si tanto te preocupa, vigila los pasillos. Aumenta la vigilancia en las ventanas. Mientras salían, Daenerys sorprendió a Aegon observándola con una expresión inescrutable. Había algo inquietante en sus ojos violetas, algo que le recordó la noche en que apareció el dragón dorado. Su sobrino estaba planeando algo. El agua del baño se había enfriado cuando Daenerys finalmente salió de sus pensamientos. Ya no salía vapor de la bañera de mármol, y sus dedos se habían arrugado como pergamino viejo. Había pasado casi una hora sumergida, intentando encontrarle sentido a todo. La inquietante presencia de un extraño dragón sobre su ciudad. Los hombres de la Compañía Dorada brutalmente asesinados. Su hermano, posiblemente acechando en algún lugar de Meereen. Todo esto la molestaba mucho. Su mente no dejaba de recordar a Viserys, tal como lo había visto por última vez. Su rostro contraído por la rabia mientras le ponía una espada en el vientre, amenazando a su hijo nonato al robarle uno de sus huevos de dragón. ¿Cómo se había transformado ese hombre asustado y desesperado en el conquistador de Poniente? Por otra parte, su comportamiento cambió en medio de todo, justo cuando Mikal anunció que le daría una corona fundida. ¿Qué le pasó realmente? Ella no tenía respuestas. Al salir de la bañera, Daenerys desechó el recuerdo con un suspiro. El agua resbaló por su piel en riachuelos mientras buscaba un paño, pero decidió no hacerlo. El aire nocturno de Meereen era lo suficientemente cálido como para secarse naturalmente. Caminó por el fresco suelo de baldosas hacia su dormitorio, desnuda y absorta en sus pensamientos. Apenas percibió el suave clic de la puerta al cerrarse tras ella, hasta que un crujido crujiente rompió el silencio. Daenerys se quedó paralizada, levantando la vista de golpe y encontrando una figura sentada tranquilamente en su cama. Sintió frío en la frente y, entre las gotas de agua que le caían por el cuerpo, sintió el sudor correr por su piel. Un hombre de cabello plateado, con la hermosa trenza de su hermano, estaba recostado contra sus almohadas, mordiendo una manzana roja como si perteneciera a ese lugar. Se giró hacia ella y una sonrisa familiar se dibujó en su rostro, aunque con un matiz que ella no reconoció. Donde antes podría haber visto locura o desesperación, ahora solo había una fría confianza. Aunque esa arrogancia, nunca la confundiría. Seguía ahí. Oh, dijo, recorriendo su cuerpo con la mirada, alzando las cejas al ver sus curvas. Mi hermana se ha vuelto mucho más guapa desde que no la he visto, ¿verdad que el embarazo sí que hace que algunas mujeres se vean mejor? Sus pulmones se ahogaron. Gua, empezó a gritar, pero antes de que pudiera terminar el grito, Viserys se movió a una velocidad imposible. Cruzó la habitación en un instante, presionando la manzana a medio comer contra sus labios, amordazándola. Con la otra mano la agarró del hombro, sin dolor, pero con una fuerza inconfundible. Tranquilízate un poco, dijo, sonriéndole. Solo estoy aquí para ver a mi querida hermana, no para aniquilar a su pequeño ejército. No cometas errores. ¿Entiendes, mi pequeño dragón? Dany mordió la manzana con fuerza, hundiendo los dientes en su dedo. En respuesta, él se limitó a reír mientras la luz de la luna bañaba la habitación de belleza. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.